Y precisamente comenzamos con esta historia del pueblo de Guanabacoa, donde un hombre le arrebató el celular a una mujer en el semáforo y la dejó tirada en la calle. Pero los vecinos lo siguieron con palos y cuchillos, machetes, y lo encontraron en el patio de una casa donde lo empezaron a golpear y a duras penas la policía lo sacó con vida. Veamos el momento en que llega la policía. Un montón de gente con palos, con cuchillos, con piedra y nadie se le acercó. Oye, cómo le gritan. Van a sacarlo. Oye, la rubia cómo grita. ¿Dónde está quién es? A ver. Esté dándole, mira. Rian. Esto cada vez sucede más en Cuba. En lo que llega la policía, ya las personas piensan que están tomando la justicia por su mano y que han resuelto el problema. También han aumentado los robos con violencia, que es como se categoriza este tipo de hurto, este tipo de robo, arrebatándole las cosas a las personas y, por supuesto, ocasionando daño físico. Pero fíjense ustedes que la policía tiene que salir en retroceso, huyendo desesperadamente del lugar, porque aún dentro del carro hay personas que siguen golpeando los cristales de la ventanilla. Esto es increíble, pero pasó en Guanabacoa. Y, por suerte, el hombre escapó con vida después de esta paliza que le dieron. Señores, se acabó el pan de piquito, como se dice en buen cubano, en Facebook para muchas de las ciberclarias del sistema comunista cubano. La red social ha cerrado cuentas de usuarios que evidentemente eran manejadas por la seguridad del Estado. El perfil de Razones de Cuba, un polémico programa gubernamental dedicado a armar expedientes contra los críticos del gobierno, fue clausurado. Al igual que las cuentas de Guerrero Cubano. ¿Se acuerdan de ese? Que siempre estaba hablando mal de todo el mundo, inclusive de este programa. La Mala Palabra, otro que se fue, Cuba no es Miami, y Carlito Marx Jr., entre otras. Estas cuentas identificadas, clasificados como perfiles troles, la mayoría sin rostros, se dedicaban a difundir calumnias contra activistas, opositores, periodistas independientes, artistas y ciudadanos incómodos al régimen de La Habana. En el último año se han dedicado además a denigrar a los familiares de dos manifestantes del 11 de julio, a mostrar falsas historias sobre los participantes en las recientes protestas contra los apagones e incluso han lanzado calumnias contra las personas que critican a las autoridades a través de sus redes sociales. El régimen cubano no tardó en responder al cierre de las cuentas a través de un artículo del diario oficial Granma, donde acusó a Facebook de silenciar la voz del pueblo cubano en la esfera digital. No, lo silenciaron a ustedes y a todas las clarias esas que tenían trabajando para ustedes. Señores, la lista de represores cubanos auspiciada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba recientemente sumó a su registro a 3 jueces que procesaron a manifestantes del estallido social del 11 de julio del 2021. Los represores se encuentran identificados en el listado como Cian Fon Zamora, juez ponente, y los otros 2 son Orencio Tamayo Granados y Fidel Rivacoba Mesa. Según el reporte, ellos pertenecen al Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo. En el portal solo aparecen las fotos de Fon Zamora y Rivacoba Mesa, pero sí se cuenta con datos adicionales de los 3. Cartaya indicó que los magistrados impusieron sentencia de 3 y 10 años de privación de libertad contra 14 ciudadanos, 12 de ellos con edades entre los 18 y 28 años. Estos jueces incurrieron en un delito de prevaricación, sabiendo que están dictando sentencia injusta o pidiendo pena injusta en los casos de estos jóvenes que lo único que quieren es libertad y que Cuba sea un país próspero y libre, manifestó el activista. La nueva ofensiva del régimen es acusar a los trabajadores del servicio público de ser los responsables de la escasez de productos en Cuba. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba en La Habana, Luis Antonio Torres Iribar, ahora tiene espacio en la televisión para denunciar los malos manejos de las panaderías y hasta el robo de más de 1000 balitas de gas. Ahora dice que esta gente son los culpables de que en Cuba no haya nada. Ayer decidimos incluir algunos temas, habíamos incluido lo del pan, incluimos lo del gas, pues se sigue robando, no el gas de ustedes, sino la balita, se siguen los robos, los inventos, donde estamos analizando que hay vínculo entre lo de afuera y lo de adentro. Incluimos lo de las panaderías, que ya dio resultado, ya aparecen barbaridades en la panadería. Un invento es que dividen a hacer el pan, no trabajan en la noche y hacen un poquito de pan en la madrugada para por la mañana, para que se acabe el pan, y como se acaba el pan, la gente se va
y ya no lo compra, porque cuando viene por la noche ya no lo compra. Sacan otro poquito por la tarde, compran otra parte, se agotó y ahí le da posibilidad de vender ese pan, esa harina por fuera. Todo eso lo estamos viendo ayer. Y cada uno que tienen cooperativas del transporte, de la construcción, tienen que ver con los precios exorbitantes con que están cobrando. ¿Estos rejuegos existen? Sí, puede que existan. Es verdad que puede que existan, pero no son la causa real de la crisis que se está viviendo en Cuba. No busquen una cabeza de turco, un chivo expiatorio en un pobre tipo que trabaja en una pared y que quizás se robe unas cuantas libras de harina. La culpa viene de arriba. Miren para arriba, no para abajo. Otra parte de la ofensiva del régimen ahora. El vicefiscal general de la República, Marcos Caraballo de la Rosa, asistió al programa televisivo Hacemos Cuba con el vocero del régimen, Humberto López, para reiterar que van a actuar con todo el rigor contra los que participen en las protestas populares y negar que bajo ningún concepto estas manifestaciones sean un derecho de la Constitución o con un derecho que tienen los cubanos para protestar. Veamos esta amenaza en televisión. Tienen que ver con unos rasgos de los que vamos a mencionar algunos y que hay otros. Tienen que ver precisamente con el reclamo de manera violenta, con el reclamo empleando ofensas, con el reclamo en grupos, con los reclamos o las protestas que se convierten además en hechos claramente delictivos, porque incluso en algunos casos ha habido agresión, en algunos casos ha habido lesiones, ha habido daño a las propiedades y también en los casos muy graves para nosotros se han empleado hasta menores de edad en la comisión de estos hechos. Sobre ese tema quisiera más adelante particularizar, pero en estas imágenes que estamos viendo, lo que usted dice es claramente demostrable. O sea, pero las personas están en algunas ocasiones diciendo, vicefiscal, es que tengo el derecho de protestar, está en la Constitución. Sin embargo, en ese ejercicio de la protesta, por lo que usted está diciendo, cometo un hecho que es delictivo. Entonces yo tengo el derecho a protestar y para hacerlo tengo el derecho de cometer un delito. Evidentemente no, la respuesta es totalmente negativa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo creo que podemos graficarlo incluso con un ejemplo. Estas imágenes son muy elocuentes. Las personas tenemos derechos reconocidos en la Constitución a manifestarnos y a protestar, a hacer reclamos a las autoridades. Eso es legítimo. Lo que nadie tiene derecho es a hacer ese reclamo afectando el derecho de los demás. Y ahí, aunque muchas veces hemos hablado de esto nosotros y otros compañeros que han acudido a los medios, tenemos que necesariamente hablar del artículo 45 de nuestra Constitución. Vamos a mostrarlo, que lo tenemos siempre a mano. Artículo 45 de la Constitución de la República. Artículo 45 de la Constitución. ¿Y por qué vuelvo a hacer énfasis en este artículo 45? Fíjense que este artículo 45 nos ubica con mucha claridad en los límites de los derechos de las personas. Esto se traduce en pura amenaza y represión. Porque además dice, esto es evidente, miren estas imágenes. Ustedes vieron violencia, ustedes vieron a alguien atacando a alguien. Yo vi personas protestando, desesperadas porque no tienen luz. O sea que están tratando de evitar que las personas salgan a protestar diciendo que a estos que tienen en pantalla y que han ido grabando, les van a poner el peso de la justicia encima. Pero ahora veamos la otra cara de la moneda. Mientras el régimen amenaza y sanciona con severidad a los cubanos que protestan, el músico, sancionado por abuso contra las mujeres, Fernando Becker, se pasea libremente por las calles del Vedado. La foto lo muestran caminando sin complicación alguna y como si no estuviera sentenciado por sus múltiples acusaciones de acoso y abuso sexual contra al menos 30 mujeres. ¿Quién lo denuncia? Maciel Carrasquero Ramos, una de las víctimas de este hombre, que compartió en Facebook las fotografías del acosador caminando en la vía pública y entrando a un negocio. Y pone, este es el estado de indefensión en el que me dejó la sanción tibia y poco realista que le pusieron al abusador. Yo iba en esa dirección, hoy casualmente cambié la ruta. ¿Qué necesidad tengo yo de verlo, happy, dice ella, de la vida por la calle, cuando ya se realizó un juicio y se dictó sentencia? Pobre joven. Miren, esa es la doble cara de la justicia en Cuba. Vayamos a Camalote en Camagüey, con las imágenes de otro chivatazo que permitió a los policías ocupar una embarcación en una casa privada, frustrando el intento de salida ilegal del país de varias personas. Vean ustedes.
Mira qué clase de barcazo aquí cogieron aquí. Pero eso es, ¿viste eso que hace cosas eso tú? Chivatones de Chivatones. Son los comunistas. Este es un manifiesto cambio de actitud del régimen con los balseros que pasaron de tolerancia total a cero tolerancia. La evidencia muestra de que se está hablando con Washington y que el régimen quiere demostrar que tiene control sobre este fenómeno. Vamos a la crisis ahora que viven los cubanos. Desde Guantánamo, la madre de 3 hijos relata la crítica situación de salud que está sufriendo con uno de sus pequeños y la poca respuesta que le está dando la salud pública en Cuba. Yo vivo en una facilidad temporal, tengo 3 niños menores, los cuales tienen de edad 8, 4 y 3. El mayor tiene una hernia umbilical. He tratado de atenderlo en el hospital y he ido y cada vez que voy no hay medicamento, cuando no hay guantes, no hay bisturí. Es decir, de que nunca me le han hecho nada para yo calmarle los dolores que le dan. Porque nunca hay medicamento, siempre tengo que comprar el medicamento por la calle y por la calle el medicamento está insoportablemente caro. Me he acercado al director del hospital, tampoco me ha resuelto y siempre lo mismo, siempre me viven peloteando de un lado para aquí, de un lado para allá. Me dicen de que aquí no se puede operar, que hay que ir para la provincia y yo no he podido ir a la provincia porque no tengo el presupuesto para yo coger para allá con mi hijo. Una hernia umbilical lo estaban tratando y ya mi niño tiene 8 años y aún está así, desde que nació. Nunca hay medicamento, cuando no hay agua, cuando no hay guantes, cuando no hay bisturí, es decir, que nunca hay nada. He planteado, el gobierno está al pendiente de esto, pero tampoco me han resuelto mi problema de mi casa. Yo vivo en una facilidad temporal donde me mojo con 3 niños menores de edad, con piso de tierra, techo de cartón. Ahora regresamos a La Habana, donde la cubana Xiomara Pupo Salgado, en Facebook, está denunciando la cola que se tienen que espantar, literalmente lo digo, que se tienen que espantar los ancianos de más de 70 años, a pleno sol, en su barrio, para poder cobrar la mísera pensión que reciben. Salgado compartió fotos de la cola en un banco metropolitano en La Habana. Resulta que en la sucursal de la calzada de San Miguel del Padrón es terrible, los clientes son adultos mayores con más de 70 años, muchos limitados físico-motores, no hay un árbol, nada para esperar horas a que los atiendan. Un solo cajero, la portera siempre sentada adentro, por supuesto, refrescándose con el aire acondicionado del local, y ni se te ocurra preguntarle algo. Nunca sabe y además tiene un carácter horrible de mala educación, dice la mujer. Madres cubanas se quejan de la mala atención médica que han tenido en medio de la cantidad de dengue que hay en el país, que inclusive las han contagiado a ellas. Miren lo que dicen. Yo pasé mi dengue aquí buscando pastillas por la calle, tomando testes que me daban mi familia porque yo no había tratamiento para dengue. Mi niña la viraron de 6 años porque no hay cama, que estaba con fiebre y dolor de cabeza. Gente que no podía trabajar para acá porque no hay cama. De hecho, a mi niña la viraron a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, para atrás porque aquí no hay cama en el ingresar. La mandaron para el municipio a observarla, que el municipio hicieran casa de campaña, hospital de campaña y ingresaron allá porque ya aquí no pasa. Bueno, yo estuve enferma de dengue más de 10 días, aquí no vino nadie a verificar por mí ni nada, ni a preocuparse. Tengo tiroides también, no he tenido medicamentos, no he venido nada a preocuparse. Un desagüe que tengo ahí atrás, que eso es criminal, que bueno, el dengue vino aquí por las malas condiciones que hay aquí de vivir. Ahora vamos a los disparates de Díaz-Canel. ¿Usted creía que yo lo había visto todo? No. Ahora este hombre dice que se acuerda de los niños de su aula que fueron sacados de Cuba por el programa Peter Pan. El programa Peter Pan funcionó en 1960 hasta 1962. Y él nació en el 60. Así que en la escuela la comenzó al menos en 1965, cuando llevaba por lo menos 3 años sin existir ese programa. Pero véanlo como lo dice Díaz-Canel, como extrañó a esos compañeritos del aula. Estará pensando en Elian González, que fue muchos años después, no sabemos. Vean ustedes. Cientos de miles de personas perdieron el vínculo con familiares residentes en los Estados Unidos, entre ellos padres que habían enviado a sus hijos
por la perversa campaña de la patria potestad. Y nunca más muchos de ellos lograron encontrarse. Yo era un niño cuando en mi aula, en varias ocasiones, de un día para otro dejé de ver a mis amiguitos porque sencillamente sus padres habían sido influidos por esa campaña de la patria potestad y los mandaban a los Estados Unidos. Apretaste, Canelo. Hacemos una pausa y al regresar, 11 balseros cubanos han sido detenidos en los Cayos de la Florida intentando escapar a bordo de un camión de desechos. Y un reportaje sobre el letrero que más se ve en las calles de Cuba, que no es una consigna revolucionaria como antes, no. Ahora el letrero más popular es: se vende esta